acción, ¿no? Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos vean y dónde nos vayan a ver de manera sincrónica. Hemos ya he probado, ahora sí, cámaras y todo. Estamos listos para empezar. Y la verdad es un gran gusto este evento, esta primera mesa. Y bueno, y como todo en la vida, cuando nace un proyecto, que además es un proyecto que tiene como objetivo ser de largo plazo, pues el inicio es todo, ¿no? Es como pues, un matrimonio, ¿no? Cuando uno va a la iglesia y dice que sí, pues prácticamente la idea es que sea de por vida, ¿no? Entonces, esto es como esos momentos parteaguas en la historia de lo que va a ser este proyecto, que es a nivel, como lo hemos señalado, iberoamericano, ¿no? Con, obviamente, teniendo como punto de referencia a Corea. Entonces, bueno, pues para los que no conozcan, primero déjenme presentar el CIDE, que es donde estoy yo en este momento y quien organiza este espacio, junto con otros colegas, otras universidades y demás. Pero bueno, yo soy el doctor Renato Valderrama Santander, profesor investigador de la División de Estudios sobre el Desarrollo acá en el CIDE, con una pues larga trayectoria ya en estudios sobre Asia y particularmente Corea. Y es un proyecto que nace de una serie de, digamos, de acontecimientos. Una parte tiene que ver con, al estudiar profundamente el desarrollo económico de Corea, sus industrias, su ecosistema, pues uno se da cuenta que Corea con el tiempo ha desarrollado una capacidad muy importante para desarrollar industrias creativas, ¿no? Y que es un enfoque además sistémico de políticas públicas y de política internacional de Corea, eh, por un lado. Por otro lado, esto se ve reflejado en muchos productos que tienen hoy al mundo, sobre todo a los jóvenes, pues bastante conectados con Corea, y es el famoso Hallyu o la ola coreana, ¿no? A través de varios, digamos, ejemplos, entre ellos el K-pop, y entre el K-pop, pues el famoso BTS, el efecto BTS, el efecto Blackpink, etcétera, obviamente sin la literatura, en fin, que es de lo que vamos a hablar durante todo este seminario y parte de lo que es el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, con base en eso, nos hemos encontrado en estos 15 años en México, en Latinoamérica, en España, que hay una cantidad importante de jóvenes, sobre todo mujeres, es un fenómeno muy enfocado en género, ¿no? Sobre todo de pregrado, de carrera, ¿no? Y también de posgrado, que quieren hacer sus estudios, su investigación sobre este fenómeno, desde disciplinas diferentes, ¿no? Antropología, sociología, economía, desarrollo, etcétera, pero que no han encontrado pues un ecosistema académico que la respalde, lo respalde para poder dirigir, codirigir, amplificar su inquietud. De hecho, me ha tocado muchos casos en América Latina de jóvenes académicas brillantes que han tenido que frustrar su carrera académica porque tuvieron que hacer sus tesis sobre los temas que había en ese departamento, o sobre Asia, o Asia sobre Corea, pero no sobre esto, porque también hay una falta de entendimiento de qué es Industrias Creativas y el proyecto coreano, ¿no? Entonces, bueno, con base en esos dos principios, lo que Corea ha hecho, lo que en América Latina no se ha hecho, decidimos crear este Observatorio Iberoamericano de Industrias Creativas de Corea. Hace 2 semanas inauguramos oficialmente este observatorio. De hecho, tanto aquí el doctor Eduardo Tadeo como la doctora Yuna Mandujano estuvieron presentes en el evento, junto con otros colegas muy queridos. Fue el kick-off, ¿no? El punto de partida de justamente lo que vamos a iniciar hoy, que es este seminario internacional que lleva como título Corea del Sur como referente global e industrias creativas, oportunidades para América Latina. Y lo que queremos hacer con el seminario es primero plantear de qué va el proyecto. Dos, digamos, una primera aproximación a lo que son las industrias creativas más importantes de Corea. Obviamente la música como la que más, digamos, presencia tiene, ¿no? El cine, todo lo que tiene que ver con las plataformas, ¿no? El streaming, pero también la literatura, la moda, la gastronomía, videojuegos, webtoons, etcétera. Todo este ecosistema industrial creativo de Corea y el abordaje muy importante, y ahorita lo van a abordar en esta mesa, es bajo una óptica
de política industrial y política pública. O sea, en esta primera etapa, en este seminario, no entraremos a discutir casos concretos, específicos, o desde una visión estética o de crítica literaria de cine, sino entender el ecosistema industrial, ¿no? Para entender cómo Corea ha generado, por ejemplo, pues este éxito llamado BTS, pero que no es una cosa aislada, es todo un ecosistema que parte de generar un marco jurídico, un marco, obviamente, de políticas públicas, acompañamiento institucional. O sea, hay una institucionalidad de por medio que es muy importante que estudiemos. Entonces, justo hoy tenemos la presencia de tres grandes expertos, reconocidos especialistas en la materia y además grandes amigos personales y del CIDE. Ahorita leeré un poquito la reseña curricular de ellos, pero déjenme además comentar dos cosas más al respecto. Este es un proyecto que evidentemente es abierto, o sea, es inclusivo, y la idea es que esto se construya a partir de todos aquellos interesados en ser parte del observatorio. Es decir, de poder presentar algún proyecto y exponerlo en una mesa, una conferencia, etcétera, de proponer un taller y hospedarlo, coordinar cualquier esfuerzo que haya en la región. Dos, generar evidentemente investigación de esto. Investigación que tenga además como enfoque, pues esto, generar políticas públicas, diagnosticar a nivel doméstico y a nivel regional, continental, qué está pasando con las industrias, las tendencias que existen y sobre todo pues, el caso de referencia que hemos tomado por la importancia que tiene, obviamente, el caso coreano. Entonces, un espacio abierto, un espacio que esperamos que se sume pues una cantidad importante de estudiantes, de académicos, obviamente también de la industria y sobre todo también la contraparte coreana, ¿no? La Embajada de Corea está muy contenta con este proyecto. De hecho, pues fueron los que nos apoyaron y financiaron el kickoff de este observatorio, pero también agencias como COCA, obviamente Centro de Cultura Coreana, tanto en México como en América Latina y en España, en fin. Y también ya estamos en pláticas con varias universidades coreanas que quieren participar. De hecho, ya en breve vamos a anunciar dos universidades con las que vamos a firmar convenio, el observatorio y otras universidades, y evidentemente también con el apoyo de la Fundación Corea y de la AKS. Y no menos importante, la vinculación con España. Y aquí hay dos actores muy importantes de la película. Por un lado, y nos acompaña también en esta sesión, el doctor Manuel Montalbán de la Universidad de Málaga, en España, que hace ya tiempo generaron un grado, una carrera sobre estudios coreanos. Muy exitosa, ya van varias generaciones que se gradúan. Ha habido tesis, hay una gran cantidad de esos estudiantes y exalumnos que han investigado industrias creativas, se dedican a esto, en fin. Entonces va a ser muy importante esta vinculación que hace mucho tenemos, pero ahora con esta temática como punto de encuentro. Y finalmente, estamos ya también por firmar el convenio con el Instituto Cervantes a nivel, digamos, nacional, a nivel general, y particularmente luego ya uno particular con el Cervantes en Seúl. Recién acaba de abrir oficialmente, bueno, ya estaba hospedado, pero ya para operar oficialmente acaba de abrirse. Y el Cervantes, entre otras cosas, también tiene como prioridad nuestro gran amigo y colega, el director de esta oficina, Rafael Bueno, pues el generar justamente este vínculo entre España y Corea en iniciativas y luego obviamente ampliarlo con Latinoamérica. Entonces, por eso este proyecto es iberoamericano, porque colaboramos la región nuestra con España y de nosotros, del mundo ibérico, hispanohablante, con Corea, ¿no? Y digo hispanohablante porque todavía no tenemos, digamos, contacto directo con colegas en Brasil, pero al fin del día, bueno, cuando se conecten, pues esto será ya ibérico, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, vamos a presentar a la mesa de hoy. Eh, Tenemos a tres grandes colegas, como yo decía y como lo vieron en el póster. Voy a leer rápidamente sus reseñas curriculares, explicar la dinámica y empezar la mesa, salvo que vea si ya se conectó o no nuestro querido... Sí, bueno, perdón. Déjenme, le doy la palabra al doctor Adolfo Laborde, que es el director de nuestra división, para que también pueda
compartirnos algunas palabras sobre este proyecto dentro de sí, la división. Adolfo, buenos días. Renato, muy buenos días. Saludos a todos. ¿Cómo están? Muy bien, Adolfo, aquí pues muy felices, ahora sí que rompiendo el listón para inaugurar este gran proyecto. No, muy contento también, Renato. Este es un proyecto que ya se venía cocinando desde hace muchos años, lo platicamos. Qué bueno que en el CIDE se pudo lograr, se dieron las condiciones, lo empujaste, te felicito, has hecho un gran trabajo sobre esta materia. Y la vinculación, lo más importante. Esa es la tarea de esta división, ir más allá de los papers y realmente llevar la academia a la industria y viceversa. Ese es el gran reto y creo que este laboratorio tiene ese objetivo y por lo tanto, pues estoy muy contento porque ese es el esfuerzo de equipo, el esfuerzo de los colaboradores del CIDE, del director que nos ha apoyado y sobre todo de la gente que está atrás de nosotros, Hugo, Lisette, Marisa, todos los profesores que están trabajando con nosotros. Es un trabajo colaborativo y qué bueno que lo estás liderando, te felicito y les mando un saludo a todos. Aquí vamos a estar dando guerra, apoyando a Renato en esta iniciativa que será muy importante para México y para América Latina. Pues los felicito a todos, les deseo buenos trabajos, aquí estaré escuchándolos. Me interesa Corea también como especialista en Asia, así que vamos a trabajar duro y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta aventura. Nuevamente, felicidades Renato, un abrazo a todos, aquí estaré pendiente. Querido Adolfo, muchísimas por tus palabras y obviamente tu apoyo, no solamente como director de la división, sino como colega y especialista en esta región. Fíjense que casi omití algo que, bueno, que ahorita Adolfo nos recordó. Efectivamente, el CIDE, pues como ustedes saben, es un think tank, es un centro público de investigación federal que siempre ha tenido la vocación de generar pues esfuerzos académicos que tengan digamos, impacto, ¿no? En las políticas públicas de este país. Y particularmente esta división, que es reciente, estamos muy ocupados justamente en generar proyectos para el desarrollo de México, acompañar el proyecto nacional, por ejemplo, de Plan México, ¿no? Que estamos trabajando hombro con hombro, y la CECITI, en fin. Y justo ayer, déjenme les comento, esto es muy importante, casi lo dejaba pasar. Ayer hubo un evento que convocó Secretaría de Economía, Secretaría de Acción Pública, la SEP, Conaculta, Secretaría del Trabajo, ANUYES, y bueno, y el CIDE. De los trabajos de ayer, que de hecho el espacio fue semióticamente muy importante, fue en nuestro Churubusco, en el sur de la Ciudad de México, se lanzó ahora sí, la iniciativa para que las industrias creativas sean parte del Plan México. O sea, ya es un eje estratégico del Plan México. Ya está incluido, etcétera. Y de hecho, el evento de ayer participaron varios funcionarios de estas dependencias. Quedó clarísimo que era urgente que alguna universidad, algún espacio académico abriera esto, porque hay una descoordinación. De hecho, están totalmente caducos los reportes, las estadísticas. No tenemos un mapa en México de dónde están estas creativas, el porcentaje realmente de impacto en la economía, etcétera. O sea, la verdad, fue muy aplaudida esta iniciativa desde el CIDE en cooperación con todas esas dependencias federales. Y bueno, entonces se reconoció por Secretaría de Economía, que tiene una dirección de creativas, por cierto, que dirige un gran amigo, Sergio. Dice, bueno, es que esto era importante, no sé por qué no se había generado un espacio. Y que bueno, pues ya desde el CIDE lo tenemos. Y la otra que va a ser también vital, y por eso los trabajos de este observatorio y seminario, no solamente, como decía Adolfo, van a ser para, evidentemente, generar libros y papers, sino ya ahora sí tienen un impacto directo porque se reconoció como parte de esto que es necesario, urgente, que se incluyan ya en la currícula de bachillerato y universidad, tanto técnica como no técnica, materias que ayuden al alumno en el siglo XXI mexicano a generar habilidades para que se pueda insertar y desarrollar industrias creativas, desde cinematografía, digital, videojuegos, etcétera, y la creación de nuevas carreras. Y finalmente todos coincidimos que el referente para esto es Corea del Sur. Que qué bueno que particularmente este proyecto que nace del CIDE tenga como referente y vinculación a Corea. Y a su vez Corea, el embajador de Corea en México, el excelentísimo embajador nos ha dicho, Taiwán,
nos ha dicho que, bueno, este es un proyecto también prioritario para Corea en México y Latinoamérica. Acabamos de estar en Argentina, en el ECAL, también el embajador de Corea en Argentina nos decía lo mismo. Y bueno, Coca, que está aquí, y otras agencias nos han dicho que qué bueno que por fin existe este puente. Y finalmente, ya para terminar, yo voy a presentar aquí al panel. A Yunuen le va a dar mucho gusto lo que voy a decir a continuación, porque ayer pues yo aplaudía este esfuerzo. Ya no hubo discusión. El evento fue Industrias Creativas, su importancia para México. Fantástico. Ya partimos de donde hay que partir. Ya no hay que, digamos, el tiempo ya hay que ocuparlo en qué hay que hacer, ¿no? Y entonces, a partir de varios convenios que vamos a firmar del CIDE, a partir del observatorio, para generar informes particulares, digamos, y meternos de lleno en la SEP, en sus distintos niveles, para que se generen ya currículas y en una vinculación directa con contrapartes en Corea. Y también por eso la importancia de tener aquí a Marco, que él está allá, él tiene el mapeo no solamente del ecosistema en Corea, sino también dentro de la OCDE, y tenemos también aquí a mi querido Eduardo Luciano Tadeo, que pues, él además es un gran especialista en estos temas en Corea. Así que, pues partimos con el pie derecho, porque ya es política pública en México este proyecto. Ya hay una incidencia y muchos jóvenes mexicanos, y esperemos también latinoamericanos, ya van a tener una impronta en su vida a partir de esto, ¿no? No es cosa menor. Veíamos las estadísticas, más de la mitad de los jóvenes a nivel global se quieren dedicar a industrias creativas. Derecho, contabilidad y esto. Además, la IA va a ser un trabajo muy importante para también definir justamente hacia dónde va a ir la currícula de los jóvenes en el siglo XXI. Así que, pues, enhorabuena a todos nosotros, a todo este equipo fantástico y los que se vayan a sumar con el tiempo. Y también agradecer a Corea y a la Embajada de Corea en México por su apoyo, a la Función Corea, a Coca por irnos respaldando y obviamente a los compañeros de España. Este es un gran proyecto y me da mucho gusto pues ser parte de él. Y ahora sí, sin más preámbulo, presento al panel. Déjenme empezar por la doctora Yunuen Isela Mandujano Salazar, con ella además venimos compartiendo esta inquietud hace tiempo. Ella es la experta, por cierto, yo déjenme decirlo, latinoamericana, me iría hasta Iberoamérica, esos temas. Ella fue la que impulsó esto a nivel intelectual, metodológico, académico. Y bueno, miren, déjenme, les leo su reseña, es una semblanza pequeña. Actualmente es profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la UACJ. Ella estudió economía en la misma universidad, es maestra en estudios de Asia y África con estudio en Japón y doctora en Ciencias Sociales con enfoque en estudios culturales por la misma Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2016 y ella justamente investiga hace tiempo, tiene una gran cantidad ya de acervo escrito, libros, etcétera, sobre discursos hegemónicos y medios de comunicación, estudios japoneses, identidades y vida cotidiana, y tiene múltiples publicaciones sobre cultura mediática y papel en la formación de identidades e ideologías, tanto en inglés como en español, y bueno, gran amiga del proyecto. Luego tenemos al doctor Eduardo Luciano Tadeo, él es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura en la UAM Xochimilco, y coordina la maestría de Relaciones Internacionales en la misma universidad. Es también integrante del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, es doctor en Comunicación por la Ibero, maestro en Estudios de Asia y África por el Colegio de México, especialidad en estudios coreanos. Compartimos, Yunuen, Eduardo y yo, esa parte de formación en el Colegio de México, en el Centro de Asia y África, y es evidentemente también internacionalista por la UPAEP en Puebla. Es cofundador del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, el CEMEC, que es un espacio muy importante que se ha generado en México también para Latinoamérica, y es muy importante también su incorporación. Integrante del grupo también de estudios sobre Eurasia, el GESE, y de la iniciativa de la diplomacia cultural para América del Norte, el NACDI, que también, a ver si luego Eduardo nos puede compartir, porque también es un espacio muy, muy interesante para este proyecto. Y él, claro, investiga sobre política exterior, diplomacia, nuevas diplomacias, la diplomacia pública y cultural de las diásporas y los actores no estatales, asuntos de género, comunicaciones internacionales, con un enfoque sobre México y las Coreas. Y bueno, last but not least, tenemos aquí al que ya en nada, ya será doctor, para mí ya lo es,
pero el papelito habla y ya en nada estaremos en Corea en su graduación. El doctor candidato Marco Antonio Beltrán Navarro es un destacado profesional en inteligencia artificial, perspectiva tecnológica e innovación digital. Sin duda ya lo ves y va a ser el referente en Iberoamérica al respecto. Posee una maestría en innovación digital, justamente eso avanzado de ciencia y tecnología de KAIST. El grado de ingeniería ambiental por el Politécnico Nacional es producto de casa, de pregrado del IPN. Y obviamente tiene una gran cantidad de certificaciones en el área de tecnología. Actualmente es candidato a doctor, como decía yo, justamente en el programa de innovación digital de KAIST en la República de Corea. También se desempeña como consultor en IA en el gobierno digital, perdón, para la Unidad de Gobierno Digital y Datos de la OCDE. Durante su carrera ha ocupado diversos cargos relacionados con perspectiva tecnológica y gestión de proyectos. También ha sido reconocido con el mayor honor académico de KAIST en 2 ocasiones. Ya ha recibido premios por sus logros en materia de cooperación tecnológica y de innovación entre Corea del Sur y América Latina. Su investigación en inteligencia artificial obtuvo el premio a la mejor investigación en la 25ª edición de la Conferencia Internacional en Gobierno Digital. Adicionalmente, sus esfuerzos en la creación de valor a través de innovación han sido reconocidos por múltiples instituciones coreanas y plasmados en distintas publicaciones internacionales. La verdad, es una microreseña de los 3 colegas. En el caso de Marco, además, déjenme decirles que con otra colega también mexicana del Politécnico, han generado un espacio fantástico, un puente entre México, Latinoamérica y el CAIS. Y también, tristemente, conocemos poco del CAIS y de lo que hacen, pero tenemos 2 embajadores fantásticos. Así que, como ven, esta es una mesa de lujo para hablar del tema que nos aqueja hoy. Así que, sin más preámbulo, la dinámica de hoy será coordinada por la doctora Yunuen, que ella iniciará darnos un marco conceptual de lo que tiene que ver con este proyecto. Posteriormente le pasaremos el micrófono a Eduardo y terminaremos con Marco. Ya saben los tiempos. Y bueno, pues así sin más preámbulo, el listón ha sido cortado y le pasamos el micrófono a la doctora Yunuen Mandujano. Yunuen, ahora sí que el piso es tuyo. Bueno, buenos días, muchas gracias. Y pues como esta es la primera sesión del seminario, que quedará ya grabada, será accesible en línea, pues consideramos importante justamente retomar algunas ideas que se presentaron en la sesión presencial de inauguración del 18 de septiembre, donde estuvieron justamente, como nos comentaba Renato, las autoridades de la Embajada de la República de Corea y del CIDE, ¿no? Entonces, esta parte va a ser muy breve, nada más para sentar estas bases conceptuales. Muy bien, las industrias creativas, pues, como ya nos lo han mencionado, han cobrado protagonismo en las últimas décadas por haberse convertido realmente en motores de crecimiento económico, de innovación social, de desarrollo cultural. Y conceptos como economía creativa o economía naranja resaltan la importancia de la creatividad y el capital intelectual y cultural en la producción de bienes y servicios. Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por ejemplo, destacan que las actividades creativas, que van desde el cine y la música hasta diseño, moda, generan empleo, generan exportaciones y generan también valor cultural. Comencemos entonces, pues definiendo qué son las industrias culturales y qué son las industrias creativas. ¿Por qué? Porque a veces se usa un término y a veces se usa otro. Y ahorita nosotros dijimos, nosotros vamos a hablar de industrias creativas, pero ¿por qué? Las industrias culturales se definen como el conjunto de actividades productivas que están centradas en bienes y en servicios culturales. Desde la sociología, los estudios culturales, los estudios de comunicación o de medios, podríamos dar una definición mucho más amplia para un análisis crítico, pero para su aplicación y análisis en el marco de políticas públicas y de economía, que es de donde nosotros partimos, la UNESCO en 1978 generó una definición operativa. Son las industrias que combinan creación, producción y comercialización de contenidos creativos intangibles de naturaleza cultural y que están protegidos por derechos de autor.
Por su parte, las industrias creativas constituyen un concepto bastante más amplio que surgió de las políticas culturales anglosajonas en los años 90. Esto con la idea de incorporar no solamente las expresiones culturales tradicionales, sino cualquier actividad basada en la creatividad. Y lo distintivo de las industrias creativas es que gran parte de sus ingresos proviene de comercializar, digamos, el valor expresivo de las ideas. Esto significa que trasciende la función práctica de un bien o de un servicio. En otras palabras, mientras las industrias culturales se centran en productos con significado cultural intrínseco, las industrias creativas amplían la visión a toda actividad económica basada en la creatividad, en la propiedad intelectual y en la tecnología aplicada al contenido cultural. Y desde ese enfoque, pues las industrias culturales pueden verse realmente como un subconjunto de las industrias creativas que están más enfocados en la dimensión simbólica o en procesos de valor cultural. Entonces, cuando hablamos de industrias creativas, nos referimos a un conjunto amplio de actividades productivas cuya materia prima principal es la creatividad, el conocimiento, la propiedad intelectual y la estética. Y esto pues incluye, entre muchísimas otras, animaciones, videojuegos, música popular, cine, diseño, artesanía, gastronomía, turismo, etcétera. Actividades que obviamente generan bienes y servicios que combinan valor económico con valor simbólico y cultural. Entonces, ¿por qué es preferible desde la perspectiva de política pública hablar de industrias creativas en lugar de industrias culturales? Pues podríamos resumirlo en 3 razones. En primer lugar, el alcance económico ampliado. El término de industrias creativas enfatiza esta dimensión productiva y de mercado. Pone atención en cadena de valor, desde la creación y producción hasta la comercialización, licencias, exportación. Y esto obviamente facilita el diseño de políticas que estén orientadas al crecimiento, al empleo, a las exportaciones. La segunda razón, pues las sinergias interseccionales. Industrias creativas, el concepto permite integrar sectores como diseño, gastronomía, turismo, con contenidos mediáticos, etcétera, ¿no? Entonces, esta mirada holística posibilita políticas que potencien realmente los efectos colaterales, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un personaje popular puede impulsar el turismo local o productos agrícolas regionales, que es mucho de lo que vemos en los casos de Corea y de Japón que veremos más adelante. Y la tercera razón, pues que son instrumentos de política concretos. Hablar de industrias creativas facilita la creación de instrumentos regulatorios y de fomento, incentivos, protección de propiedad intelectual, apoyo a exportaciones, ferias internacionales, etcétera. Es decir, permite que el Estado actúe con medidas económicas y administrativas mucho más precisas. Así que, en resumen, pues el término de industrias creativas hace visible la dimensión económica y estratégica de lo que es la creatividad cultural, y esto facilita su incorporación en los planes de crecimiento y de internacionalización. Además, en los casos que estaremos trabajando, como como el de República de Corea específicamente y Japón, pues veremos que los gobiernos manejan el sector como tal, como industrias creativas, ¿no? Entonces, dentro de este seminario, el cual está enmarcado en un análisis de política pública para el desarrollo, pues decidimos manejar el concepto de industrias creativas y listo, ¿no? Ya los debates teóricos y los aspectos críticos, como comentaba ahorita el doctor Renato, pues esos serán para otros espacios. Pero en este seminario nos concentraremos en esta visión. Entonces, bueno, pues con esto concluyo esta etapa y le devuelvo la palabra al doctor Renato. Señora Yunuen, muchas gracias. Efectivamente, tenemos, y este espacio desde el lado, desde su, digamos, vertiente académica, generará un espacio para debatir, ¿no? La evolución, porque, o sea, no es que desaparezcan las culturales, simplemente por qué referimos, ¿no? Este proyecto, este marco teórico, metodológico y epistémico, ¿no? También hay un debate muy fuerte en la academia de si el éxito de la ola coreana, el Hallyu, tiene que ver con las políticas públicas y el esfuerzo gubernamental o realmente es un logro del sector privado.
el debate está ahí, es un debate que también daremos, abriremos los micrófonos para que también tengamos este debate, eh, pero también nosotros partimos o sea, como una cuestión ya preconcebida de que no se puede explicar este éxito sin un esfuerzo sistémico, institucionalizado del gobierno coreano, ¿no? Entonces, claro, eso no demerita, evidentemente, que el sector privado tenga un gran papel. Es lo mismo que podemos decir cuando hablamos del éxito económico de Corea a partir de las chaebols. Bueno, sí, claro, pues Samsung hace su trabajo y todo, pero sin el marco jurídico, el apoyo que tiene el gobierno, en la generación de talento, que eso obviamente no lo hacen las empresas, etcétera, etcétera, el ecosistema permite que el sector privado pues pueda florecer, ¿no? Y es lo que vemos a partir de esto, los noventas con la ola, ¿no? En fin, pues Junen, muchas gracias por dar este pequeño preámbulo, ¿no? Y bueno, ahora sí, sin más, le damos el micrófono a mi querido Eduardo para que él pueda también continuar con esta discusión. Muchas gracias, Renato. Pues para mí también es la verdad un verdadero placer estar con todos ustedes, colegas, y avanzar una discusión que parece regresar a un clásico, ¿no? Sobre el tema del desarrollo económico, pero ahora más bien actualizado a una realidad que es indudable, que es el papel justamente de las industrias creativas para el desarrollo no solamente de las potencias, digamos, que ya han alcanzado un nivel de renta mayor o que son estados desarrollados, sino potencialmente para economías emergentes o pequeñas economías que están buscando alternativas justamente para el futuro. Y bueno, particularmente yo voy a presentarles, como se ha mencionado, una reflexión en torno a el asunto del caso surcoreano, particularmente respecto a la eh, promoción, estrategia de promoción de las industrias creativas, con una perspectiva pues que intenta recuperar que en efecto, como lo decía Renato, no es por generación espontánea que surge toda una dinámica que pone en el centro las industrias creativas, sino que tiene que ver con un proceso de generación de una política industrial, no planificada, evidentemente, en sectores estratégicos y que también pues está aunada a una serie de desarrollos políticos al interior de Corea del Sur. O sea, caminan de la mano la propia condición política del régimen con esta visión de planeación estratégica y la colaboración con el sector privado. Eh, a ver, permítanme un segundo, por favor. A ver, avísenme si ahí se puede ver. Listo. Ok. Bueno, en ese sentido, quisiera mencionar que un elemento vital de este proceso, pues, es pensar brevemente, ¿no? En esta dimensión del desarrollo surcoreano, que se ha debatido mucho acerca del modelo en su momento de desarrollo. Se ha planteado, pues, una visión desarrollista, un poco la colaboración, ¿verdad? Entre el gobierno con el sector privado de manera estratégica, con una participación notable de los trabajadores también, de la población, digamos, que se inserta pues en el proceso productivo. Es muy importante, me parece, pensarlo así porque esta trayectoria política, pero también de planeación del desarrollo, me parece que es pertinente para hablar de las industrias creativas, de fortalecimiento, en un contexto de transición democrática. Me parece que la transición democrática en Corea del Sur genera, creo que por ahí, genera incentivos para la internacionalización de las empresas, genera también la posibilidad de participación de diversos actores sociales, digamos privados propiamente, las empresas, por supuesto, pero otro tipo de actores, ¿verdad? Comunidades, la propia población surcoreana, que tiene una participación importante pues en este proceso, tanto en la participación de la propia industria creativa por su nivel también pues formativo, educativo, que eso es una diferencia también para que pueda haber una
participación, digamos, en el mercado laboral, y que es importante porque nos hace pensar que un eje, digamos, transversal de todo este proceso también pasa por la cuestión de la inversión en educación y particularmente la vinculación a estos sectores estratégicos. Pero bueno, es el siglo XXI particularmente donde podemos ubicar un giro en términos de creación de instituciones y también de promoción en torno a las industrias creativas, que ahorita les voy a mencionar de manera muy rápida, pues en un esquema que puntualiza este surgimiento, digamos, de instituciones, pero pues, ubico como también la llegada a Corea del Sur de liderazgo, una perspectiva más empresarial que ubica la relevancia de reconsiderar no solo la cultura en términos de representación del patrimonio, sino de procesos de inversión y desarrollo. Y ubicamos esto, pues bueno, más les decía en el siglo XXI y particularmente a partir de creación de instituciones con el presidente Lee Myung-bak hasta la fecha, ¿no? De hecho, al final les voy a comentar que justamente el día de hoy, 1 de octubre, pues se acaba de anunciar una comisión presidencial muy importante que tiene que ver justo con las industrias creativas. O sea, es decir, pues que este proyecto avanza de manera sistemática y con una visión de Estado. Y eso es justamente pues parte de este modelo que podemos considerar liberal, pero con una matiz de una participación estatal preponderante, que es lo que representa el caso surcoreano, justamente en esta dimensión de los legados del Estado desarrollista, que eso se discute, la manera en la que se está dando, pues hay una serie de legislaciones, instituciones, vinculaciones del sector público con el privado en diferentes niveles, no solamente en el central, sino también a nivel de los estados y gobiernos locales, que están justamente generando una dinámica que propicia una planeación mucho más consecuente en el terreno de las industrias creativas. Brevemente quiero mencionar este panorama de cómo las políticas culturales han ido transformándose y hasta llegar a lo que tenemos el día de hoy. En un principio, pues había una aproximación vinculada más al proceso del desarrollo del Estado-Nación surcoreano, vinculado con la protección al patrimonio y la promoción de bienes culturales, que es lo que en su momento ya la doctora Yunuen nos decía, pues estaba ubicado más en la lógica de industrias culturales, ¿verdad? Pero desde los 90 para acá empieza a cambiar el esquema con un plan cultural para todos, un enfoque liberal basado más en el mercado y ahora sí pensar justamente en digamos, la producción coreana como parte de una industria que podría posicionarse de manera estratégica en distintos mercados, siendo el mercado asiático pues uno de los primeros espacios en donde tiene presencia, digamos, este enfoque cultural por parte de los coreanos. Es lo que algunos autores han llamado también el Hallyu 1.0, ¿no? Este acercamiento más regional de diversos productos audiovisuales en el espacio asiático, particularmente el mercado chino sería fundamental en este proceso. En el contexto después de la crisis asiática en el 97, pues existe una inquietud de encontrar estrategias que permitan avanzar en proyectos vinculados al desarrollo económico, pero desde un horizonte pues, que justamente trascienda esa situación de crisis, y es ahí donde se empiezan a plantear proyectos vinculados al desarrollo de la creatividad, el conocimiento, las técnicas y el emprendurismo, que se empieza a reflejar justamente más en una visión de una política pues industrial vinculada a esta noción de industrias creativas. Eventualmente hay todo un fenómeno de expansión internacional de las empresas coreanas y una relación cada vez más importante con el mercado estadounidense y otros mercados justamente como América Latina, el Medio Oriente y demás, ¿no? Esto empieza en lo que algunos otros autores denominan el Hallyu 2.0, que ya pues empieza a vincularse con un momento donde la transformación tecnológica pues resulta fundamental para entender la mayor participación, no solamente en términos de la producción de los elementos vinculados a industrias creativas, sino también de estrategias de promoción y también de consumo de esas industrias. Por eso, ya en el 2016 hablábamos de la relevancia de tecnologías digitales, smartphones, redes sociodigitales, como parte de el proyecto de presencia global surcoreana, enfocado en ese momento también en un proyecto de marca país, pues que buscaba un posicionamiento, insisto, estratégico de estas industrias.
Eventualmente se van creando también elementos jurídico-institucionales que dan fortaleza a este proyecto. En el 2011, por ejemplo, tenemos la Ley de Promoción de la Industria de Contenido, que es parte también de un proyecto de plan de promoción industrial. La creación justamente de respaldo jurídico en el caso surcoreano ha sido fundamental porque no solamente nos explica la dimensión administrativa, ¿no?, de los proyectos, sino también garantiza la cuestión presupuestal. Si no hay, digamos, un elemento jurídico que diga que es importante seguir invirtiendo, pues prácticamente esto se vuelve una situación condicionada a la decisión de los líderes políticos. Pero bueno, ahí vemos ya pues una visión más vinculada a la noción de proyecto de Estado. En el 2003 empieza a surgir con mucha más fuerza una perspectiva de economía creativa ligada a la innovación y el emprendurismo. Empiezan justamente esto con la presidenta Park Geun-hye a crearse, ¿no?, diferentes proyectos que ponen la economía creativa pues en el centro de la planeación nacional, y eventualmente esto también se va fortaleciendo con otra ley que es para mí fundamental, que es la ley de diplomacia pública, que es la que se vincula con el Hallyu 3.0. Esta ley de diplomacia pública pues ya está pensando en las diferentes formas de coordinación que puede haber para promover cuestiones vinculadas a cultura, el conocimiento, etcétera, entre ministerios, digamos, a nivel central, con diferentes actores locales, ¿no? Gobiernos locales, pero también con el sector privado, pero también con la población surcoreana, tanto al interior como al exterior, lo cual es un modelo bastante interesante porque justamente lo llamaría yo, es un modelo participativo, ¿no? Que va permitiendo que de diversas maneras se involucren actores que pueden obviamente llegar también a contrapartes internacionales en distintos niveles, ¿no? Esa es parte de la fortaleza del proyecto de diplomacia pública. Ahorita voy a regresar a mencionar unos aspectos puntuales de esa ley, pero bueno, en el 2017 tenemos la política de mediano y largo plazo para la industria de contenido, que a mí me parece justamente es una muestra más de ese sentido de planeación del gobierno surcoreano en sectores estratégicos, y en el 2020 se establece una nueva estrategia digital para el crecimiento de la industria de contenido, que es digamos, también un reconocimiento pues de cómo la dimensión de los procesos del mercado, digamos, digital, pues son fundamentales, y de creación digital para avanzar la industria, como ya lo decía, pues en diferentes momentos del proceso productivo. Finalmente, hoy se anuncia la creación de un comité presidencial para la promoción de la cultura popular en el exterior, que eso quizá lo podríamos ubicar ya más en esta perspectiva pues del Hallyu 4.0, ¿no?, que todavía se está debatiendo, pero donde ya claramente vemos una política vinculada a una visión, digamos, industrial. O sea, se habla justamente de que no solamente lo importante es la promoción cultural per se, sino también pensar pues de manera estratégica cómo esto puede representar un mercado muy importante para Corea del Sur, y el fortalecimiento pues del propio sector empresarial vinculado a estas industrias creativas. Brevemente, dentro del entorno global, pues podemos ubicar que gracias a esta institucionalización, Corea del Sur está como un referente del mercado basado en contenido a nivel internacional, ocupando la posición número 7. Esto con datos de la Agencia de Contenido Creativo de Corea del Sur, ¿no? Ahí ustedes pueden ver los datos. Prácticamente pues está compitiendo con las economías más importantes a nivel internacional, y bueno, ahí sí todavía Japón le lleva un avance, digamos, importante en este sector en particular, pero bueno, finalmente está presente en este top 10, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de las industrias en donde hay una actividad mucho mayor en términos de las exportaciones y el comercio vinculada a las industrias de contenido. Vean que de manera muy interesante, pues son justamente el ámbito de los videojuegos, ¿no? Uno de los principales espacios para la venta y la exportación a nivel internacional, y muy interesante también, ¿verdad? Donde hay pues un espacio para el empleo que es fundamental en esta lógica también de la empleabilidad vinculada a estos sectores productivos. Tenemos también de manera importante
pues sectores justamente como las publicaciones, que siguen siendo un tema pues relevante en sus diferentes formatos. El broadcasting internacional es otro pues referente fundamental. Y bueno, por supuesto la música, ¿no? También entra dentro de estos principales, digamos, elementos. Quizá aquí lo importante es que hay una diversificación, se puede ver, de sectores vinculados a las industrias creativas que se están posicionando y en algunos casos, digamos, aquí no se menciona una perspectiva cruzada, ¿verdad? Pero es algo que creo que deberíamos también considerar dentro de nuestras reflexiones, que finalmente hay industrias que se conectan en el proceso, ¿no? De repente la cuestión de la música está vinculada a los videojuegos, ¿no? O las publicaciones pueden estar relacionadas con la animación y es todo este fenómeno que estamos viendo también de la dimensión transmediática, donde también los medios no solamente se concentran o se quedan en una sola industria, sino se pueden, digamos, generar productos que nacen de una de las industrias, pero después se presentan en otras tantas, ¿no? Y esa dimensión creo que más intersectorial es algo que hay que revisar aún con cuidado. Brevemente, quería mencionarles que esta ley de diplomacia pública que ya les explicaba con anterioridad que es un fundamento relevante para la institucionalidad de la promoción internacional, pues bueno, se plantea justamente una formulación que garantiza una dimensión presupuestal constante, una participación justamente de coordinación nacional e internacional de distintos actores, como se mencionaba, pero aquí lo que me interesa también dimensionar es que hay un plan que tienen que elaborar tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el que se encarga, digamos, de establecer el plan a 5 años, como también diferentes gobiernos e instancias a los que se les pide generar proyectos de planeación por un año. Y algo relevante también de esto es que hay mecanismos de evaluación de esos planes, que es fundamental porque, bueno, sin una evaluación no se puede determinar si la inversión en cierto sector pues está resultando conveniente, ¿verdad? O si hay que quizá cambiar de estrategia en una cierta política cultural. Bueno, un ejemplo aquí que quiero compartirles vinculado a la diplomacia pública es también esta dimensión que existe a nivel, digamos, del Ministerio de Relaciones Exteriores de generar pues toda una serie de actividades desde el establecimiento de un embajador o embajadora para diplomacia pública como parte de los mecanismos de presencia internacional. En su momento era ENAPAR, justamente quienes ven en pantalla, ahorita ha cambiado, es otro funcionario, pero ella la rescato porque justo planteó todavía una visión que se sigue discutiendo, que es lo que quería lograr Corea del Sur como parte de su estrategia de posicionamiento internacional. Y ella mencionaba que estaba en un momento donde Corea del Sur practicaba lo que se denominaba diplomacia pública 2.0, que era más enfocada a la dimensión nacional de la promoción, ¿no? Digamos, del país en el exterior. Y mencionó que cabe decir que esta coyuntura de las fotografías que estoy mostrando fue en un evento especializado sobre diplomacia pública y poder suave que generó una red llamada la red Hangang de diplomacia pública en Seúl, pues que estaba vinculada al Ministerio de Relaciones Exteriores. Con esto les digo que también en el proyecto surcoreano la vinculación con la academia es fundamental y no solamente la academia a nivel nacional, una red académica, digamos, global. Aquí había académicos del sudeste asiático, América Latina, África, etcétera, que creo que es una estrategia también fundamental para lograr pues esta presencia, digamos, en términos de la promoción, pero en términos también de la evaluación del caso surcoreano. Se mencionó en su momento que la diplomacia 3.0 era el objetivo final, digamos, de Corea del Sur y la diplomacia 3.0 está más vinculada a cuestiones de bienes públicos globales. Es muy interesante esto porque podemos ligarlo a la Agenda 2030 hoy en día o a la discusión de la Agenda Post-2030. Y aquí hay que revisar, ¿no? De qué manera justamente también en esta noción de desarrollo pues se está implementando la vinculación con los objetivos del desarrollo sostenible y eventualmente también con los objetivos en esa Agenda Post-2030 que finalmente se establezca a nivel global. Bueno, un poco para ir cerrando, quería compartirles pues esto que se habló el día de hoy sobre la fundación de un comité presidencial para el intercambio de cultura popular, ¿verdad? Fue todo un evento donde estuvo el presidente claramente de Corea del Sur, planteando que el objetivo de este comité presidencial
es pues establecer una promoción de la cultura coreana y una cooperación desde la lógica público-privada, pero justamente centrada en una noción de industria, ¿no? Y eso es pues fundamental. Lo que resulta también muy interesante de este comité presidencial es que estará ni más ni menos que copresidido por por Park Jin-young, que es pues, digamos, el líder de una empresa privada de entretenimientos, que es JIP, y el ministro de Cultura, Che Wi-yong, que representa en el máximo nivel, que es un comité a nivel presidencial, la cooperación entre el ámbito gubernamental y el ámbito privado. Y el planteamiento es que justamente se van a empezar a generar estrategias que repercutan en diferentes actores que forman parte, pues, del sistema productivo coreano en el terreno de las industrias creativas. Me parece que es un modelo muy interesante y que sí hay que tomar en consideración, digamos, esta colaboración estrecha, pero el establecimiento institucional de un mecanismo para el seguimiento. Bueno, como tal, hoy fue la inauguración, como ya les comentaba. Hubo toda una invitación a actores privados y públicos a nivel local e internacional, y una de las visiones y de los enfoques es justamente que tenga cierta autonomía, digamos, en un primer momento este mecanismo. Eso no quiere decir que no habrá ninguna presencia del gobierno, ¿verdad? Pero que en esa perspectiva autónoma pues se considere cuáles son las necesidades, inquietudes que muestra la propia dinámica pues del mercado, y que se pueda establecer desde ahí pues estrategias que permitan lanzar la visión de lo coreano mucho más a este ámbito global, como parte pues de una visión de la presencia surcoreana en el exterior. Finalmente, algunas ideas generales para concluir. Me parece que es muy importante generar, digamos, para implementar procesos de políticas culturales en el terreno de las industrias creativas, condiciones sociopolíticas favorables, ¿no? Y esto quiere decir generar pues una política de Estado, el apoyo a diferentes sectores, sobre todo las democracias. De repente estos temas pueden ser un poco controversiales en dónde dirigir el presupuesto y demás, pero se garantiza si se genera una política de Estado en un entorno pues que permita justamente la inversión. Y eso es muy importante, porque si no hay condiciones tampoco para la inversión, pues esto no puede darse, ¿no? Se requiere de planeación estratégica sectorial, que es lo que vemos que han realizado en el gobierno de Corea del Sur, vincular a las industrias, ¿no?, de forma estratégica, una dimensión jurídico-institucional que garantice la cuestión presupuestal, la cooperación interministerial, pero también la colaboración público-privada. Aquí sí quiero enfatizar, la cooperación entre diferentes ministerios es una realidad, ¿no? Aunque hay competencias por recursos, etcétera, es una realidad, pues, es decir, finanzas con exteriores, con cultura, digamos, con industria, están ahí presentes y cooperan de manera estratégica para generar también pues estos planes y proyectos. Y finalmente, pues lo que vemos en el mercado surcoreano es una adaptación a dinámicas cambiantes del mercado, un seguimiento de las distintas formas de producción, distribución y consumo, y un enfoque participativo colaborativo, como ya se ha mencionado. Yo creo que pues la experiencia coreana es un referente muy importante para reflexionar en torno a la situación de las industrias creativas en el mundo, y una estrategia, digamos, que es no solamente coordinada, sino efectiva y medible de avance en este terreno, aunque sí creo que para el caso latinoamericano, pues habrá que pensar en este modelo no necesariamente de una perspectiva que intenta emularlo, ¿verdad? Pero sino adaptarlo a las condiciones específicas, tanto sociopolíticas como económicas, pues que el país requiere. Y eso creo que en general podría aplicarse para América Latina. Pues bueno, yo lo dejaría aquí. Les agradezco mucho por su atención y quedo atento para la conversación y las preguntas. Bravo, Eduardo, bravo. Excelente exposición, excelente resumen, fantástico. Además, mencionar aquí dos cosas muy importantes que tú señalas. La primera que, fíjense, o sea, no son coincidencias que tanto ayer en México tuviéramos este mega evento. O sea, ayer, de hecho, digamos, a nivel México, también fue una reunión de alto nivel, ¿no? O sea, de hecho, es la primera vez que el gobierno mexicano genera un espacio donde varias agencias y varios actores plantean esto como una necesidad para México en lo que tú dijiste que es vital.
México necesita nuevos motores de desarrollo económico. Y siempre estamos pensando en industria hardware, ¿no? En la que México es una potencia, pero tristemente basado en las multinacionales. Y aquí es generar nuevos motores en el sector terciario que es servicios, ¿no? Por un lado. Por otro lado, es también empleo. Ayer los datos que daba la SEP son tétricos para México, porque los jóvenes siguen demandando abogado, contador, etcétera, donde, claro, la empleabilidad posterior a que se gradúan, y de hecho, 30% de los jóvenes que entran a la universidad pública y privada desertan. Nos quedan 70%. De ahí, casi la mitad van a carreras tradicionales. Y las carreras o las especialidades técnicas en el sector tienen aumentos de 400% en México. Entonces, es decir, los jóvenes hoy están en esto y los jóvenes van a estar donde hay empleo. Entonces, si además pues, te gusta y encuentras empleo, fantástico, pero lo que tú señalaste, Eduardo, de falta de un proyecto que parta de generar un marco jurídico, de ponerle, por lo tanto, recursos, etcétera, es algo que sí tenemos que tomar a Corea como un referente de mejores prácticas, y tú lo acabas de señalar, ¿no? Y lo último que tú y hemos discutido muchas veces acerca del Hallyu era hasta dónde va a llegar, ¿no? Pero si el gobierno coreano había dimensionado el éxito de sus políticas, porque al final del día, bueno, yo tengo una maestría en políticas públicas, pues una cosa es lo que se genera en la capital, ¿no? Y luego cómo se lleva a cabo, o sea, y luego muchas veces, la mayoría de las veces es cómo se planeó, si tiene éxito no tiene nada que ver con lo que se planeó, porque hay muchos actores, la agencia, ¿no? Que hace que obviamente la incertidumbre de la racionalidad individual provoque que sí funcionó, pero por otras causas. Entonces, como dijo un expresidente en México, haya sido como haya sido, les funcionó a Corea. Y ahora Corea con esto dice, espérame, porque hay un contexto global que justamente está digamos, atacando la cadena de valor de producción industrial. Y entonces Corea se da cuenta que ya tienen ahí una mina de oro en otra industria, donde además dominan. Por eso me encantó lo de el 4.0. Bueno, vamos a ver, pero en todo caso es un motor. Y otra vez, en México vamos tardísimo. O sea, tardísimo. Apenas ayer hay una sesión al respecto de esto. Falta que además nos pongamos de acuerdo, falta que además pongan recursos. Lo importante es empezar. Entonces, bueno, pues sin más, mi querido Eduardo, has puesto los pilotes, ¿no? Para seguir construyendo este edificio. Y bueno, ahora le volvemos a pasar el micrófono a Yunuen, porque se señaló, Eduardo, una cosa. O sea, Corea sí viene siendo un gran actor en esto, pero Japón, que fue el que inició, y Japón evidentemente es otro actor fundamental. ¿Por qué no tomamos a Japón como ejemplo y por qué a Corea? La respuesta nos la va a dar la doctora Yunuen. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Y sí, justamente vamos a ver las diferencias, ¿no? Y por eso consideramos importante ver también el caso japonés. Ahorita les voy a dar un poco el recorrido. Yo me voy a enfocar en cómo surgieron las políticas de industrias creativas en Japón y lo que se ha llamado el Cool Japan, que tiene un enfoque totalmente distinto a las políticas de Corea. Y eso es lo que resulta interesante para ver justo lo que nos comentaba Eduardo al final, ¿no? No se trata de que México copie, o sea, agarre un modelito y lo copie tal cual, sino que vea cuáles son sus condiciones y cuáles son sus objetivos, porque también los objetivos de cada país pueden ser distintos en cuanto a qué quieren hacer, qué quieren lograr con sus políticas. Aquí el código QR que les presento nada más los lleva al artículo en donde trabajé esto a más detalle, por si a alguien le interesa. Bien. Ah, cuando hablamos de Japón, pues justamente con estas estadísticas que nos compartía Eduardo, sabemos que Japón ya tiene bastante tiempo en esta batalla de ser parte de los contenidos que circulan a nivel global, ¿no? Y solemos pensar en Japón con ideas de innovación tecnológica, de disciplina industrial, de tradición cultural,
Pero desde hace más de 2 décadas, el país ha estado buscando proyectarse también como una potencia creativa y una potencia cultural que puede influir en el imaginario global. Y esto lo ha hecho pues a través del anime, del manga, también de videojuegos, de la música, de la moda, gastronomía, etcétera, ¿no? Una multiplicidad de expresiones simbólicas que ahora pues son parte del consumo cultural mundial. Y este proyecto no ha sido casual ni ha sido espontáneo. Al contrario, ha implicado la construcción de políticas públicas, de estrategias institucionales, de mecanismos de cooperación de diferentes sectores público-privado que han dado forma a esto que conocemos como el Cool Japan, que es un esfuerzo deliberado por transformar el atractivo cultural en una ventaja económica, diplomática y simbólica del país. Pero aquí vamos a ver que es súper interesante y clave lo que estaba haciendo Corea para que se desarrollara el Cool Japan. A comienzos del siglo XXI, la popularidad que tenía ya el anime, el manga y los videojuegos japoneses en el mundo, pues estaba generando valor económico. Sin embargo, hasta ese momento todavía no era parte de una política consciente japonesa, que notó primero la influencia que estaba ganando Japón a nivel cultural fue Douglas McGrath, que quedó plasmado en el artículo de la revista Foreign Policy de Japan's Gross National. En este artículo, el autor argumenta que aunque Japón había perdido ya dinamismo económico tras la crisis de los 90 y que ya no podía considerarse como una superpotencia industrial al estilo de las décadas anteriores, había emergido como una nueva influencia global a través de su atractivo cultural y simbólico. Y McGrath notó que los productos pop japoneses se habían convertido en un fenómeno mundial. Y pues los que estamos aquí en Latinoamérica no podemos negarnos a eso, ¿no? Es cuando tuvimos todo ese boom del anime en los 90 y creo que por eso algunos nos dedicamos a estudiar sobre Japón. Entonces, estaba teniendo gran aceptación, estaba teniendo mucha popularidad entre públicos, sobre todo jóvenes de Asia, de América Latina, de Europa, y este capital cultural pues le estaba dando a Japón una imagen distinta, una imagen innovadora, deseable, cool, justamente, que era diferente a lo que se asociaba con su poder económico industrial tradicional, que era como que la imagen de los salarimán, las oficinas, el trabajo monótono, extenuante. Entonces, McGrath propuso esta idea de un Gross National Cool, haciendo el juego de palabras con el Gross National Product, ¿no? Para destacar que la capacidad de un país de inspirar, de seducir, de generar una afinidad a través de la cultura, pues es un recurso estratégico en la globalización. Entonces, la popularidad cultural podía influir en la diplomacia, en el comercio, en la imagen internacional y le estaba ofreciendo en ese momento a Japón pues otro campo para liderar. Entonces, el Cool Japan surgía como este activo intangible, pero con efectos tangibles en cuestiones de política y de economía, ¿no? Lo que conocemos como el soft power. En el año 2003, fíjense, el artículo fue en el 2002 y ya Eduardo nos dijo qué estaba haciendo Corea en esos momentos, ¿no? Pero todavía, también como nos lo dejó claro Eduardo, estaba muy enfocado en Asia en ese momento. Entonces, acá en Estados Unidos, en Europa, todavía no era tan visible lo que estaba haciendo Corea, era más visible la presencia cultural que tenía Japón, pero Japón todavía no estaba haciendo algo conscientemente. Hasta el año 2003, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria, el METI, por sus siglas en inglés, publicó un reporte titulado hacia la internacionalización de la industria de contenidos, enviando la marca Japón al mundo, en el cual aquí presentaba que la situación de la industria de contenidos, nuevamente de contenidos, pues estaba ganando terreno a nivel mundial, pero ellos no estaban haciendo nada. Entonces, ¿cómo podían aprovechar la popularidad que ya tenía para ahora sí conscientemente establecer estrategias para todavía promoverla, ¿no? Eh,
pero ellos tenían como que esta visión de que esa expansión de los contenidos en el extranjero podía mejorar la imagen del país, añadiendo valor a la marca Japón, es decir, al país como productor, para tener efectos económicos positivos pues en otras industrias. Revisando las estrategias que tenía Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Corea del Sur, ellos estaban aplicando todo esto a su propia estrategia de internacionalización cultural. Los funcionarios del METI hicieron un llamado a darle la debida importancia a los productos de cultura pop en las políticas públicas. En una parte del reporte, de hecho, se lee, los contenidos nacionales domésticamente han sido vistos con indiferencia como industria. Son percibidos como algo para niños, algo que es un juego. Es decir, en ese momento, 2003, la mayoría de los burócratas japoneses todavía no consideraban a estas industrias como algo importante. Apenas algunos estaban como que notándolo y haciendo el llamado de, oigan, no es algo de juego, no es algo de niños, hay que aprovecharlo. Entonces la sugerencia pues era que se tomara en serio y que el gobierno se involucrara activamente para la promoción y la protección de estos contenidos japoneses en el extranjero. ¿Por qué? Porque en ese momento parte de esa popularidad que tenía a nivel global se debía a la piratería, porque no había una regulación en muchos casos. Entonces estaba llegando a través de Internet el contenido a otras partes del mundo, se volvía popular, pero bueno, pues eso no redituaba a los creadores, ¿no? Y a los productores. En 2004 ya el METI preparó un seminario, que básicamente lo que estamos haciendo aquí, ¿no? En México, preparó un seminario con gente relacionada con los principales campos de la industria para discutir cómo capitalizar esta popularidad de contenidos japoneses, particularmente en Asia, y otras formas de involucrar a otras industrias. Entonces, se estableció que la estrategia debía de centrarse en los productos que ya eran reconocidos a nivel global. El anime, el manga, los videojuegos, el J-pop y dramas y algunas películas, ¿no? Y que estos se consideraran el corazón del Cool Japan. ¿Por qué? Porque en ese momento el anime ya representaba más del 60% de la programación de dibujos animados en el mundo, sin ninguna estrategia específica del gobierno. Eso sí era como que realmente parte de lo que había hecho el sector privado. Hace rato Renato lo comentaba, ¿no? ¿Es el sector privado o es el gobierno? Hasta este momento en Japón era el sector privado, era el mercado lo que había llevado a esa popularidad. Entonces, ¿cómo podían realmente potencializarlo a través de políticas públicas? Entonces, la industria de contenidos estaba produciendo un valor que era cerca del doble de lo que producía la industria del acero en ese momento para Japón. Y estaba repercutiendo positivamente pues en otros sectores de la economía, incluso en la agricultura. Se comenzó a percibir que para inicios del siglo había una creciente demanda de frutas, de vegetales, de arroz, de té, principalmente del este de Asia, donde el consumo de productos japoneses se habían convertido en un símbolo de estatus. Entonces era así como que, ok, puede realmente influir en otros sectores. Pero aquí sucedió una situación clave. La ola coreana estaba llegando a Japón a inicios del siglo. El producto cultural que abrió el mercado así realmente fue la serie televisiva Sonata de Invierno. Un producto que era evidentemente coreano porque pues estaba desarrollado en Corea, eran actores coreanos, o sea, visiblemente era coreano y fue acogido principalmente por el sector de mujeres de mediana edad. Pero para ese mismo momento había ya llegado una cantante coreana, Boa, que también había comenzado a abrir el sector juvenil, atrayendo a públicos japoneses, pero contrario a Sonata de Invierno, Boa no llegó tratando de aparentar o de representar algo indiscutiblemente coreano, sino que ella fue promovida por una de las más grandes empresas disqueras de Japón, Avex, y cantaba sus canciones e interactuaba con los medios y con los fans en Japón en idioma japonés.
Esta misma estrategia la siguió otro grupo que en Japón debutó como Tohoshinki, pero que en Corea había debutado años antes con el nombre de TVXQ. Y este grupo idol fue el que transformó realmente la ola coreana en un, digamos, en un tsunami en Japón. Justo en ese año, 2005 estamos hablando, la Organización Japonesa de Comercio Exterior, JETRO, en su informe sobre cómo mejorar la marca Japón, se refirió a lo que estaba haciendo Corea y llamaba a utilizar los contenidos, las artesanías y los productos agrícolas y marcas corporativas como, como parte de las políticas. Sí, en esta imagen que les pongo aquí, que es justo de este informe de JETRO, ahí hace la referencia específica a lo que estaba haciendo Corea. Entonces, estas políticas implementadas por Corea fueron claves también para la implementación de las políticas de Japón. Entonces, la ola coreana obligó a Japón a reformular su estrategia para, pues, no perder mercado incluso a nivel nacional, porque ya estaba llegando esa ola a Japón. Ya fue hacia 2010 que se consolidó la idea de que la promoción cultural no podía limitarse a los contenidos. Lo veíamos también en el caso que nos presentaba Eduardo, que por ahí de repente hay como que industria de contenidos, industria de contenidos. También en Japón inició como industria de contenidos, pero en el 2010 ya dijeron, bueno, debe de ampliarse a lo que hoy conocemos como industrias creativas, integrando diseño, turismo, gastronomía, artesanía, etcétera, ¿no? Como elementos de un proyecto económico y diplomático. Y esta reorientación preparó el terreno para la creación de una oficina pública. En junio de 2010, el METI estableció la Oficina de Promoción Full Japan, con el mandato de diseñar y aplicar medidas para promover todas las industrias creativas como un sector estratégico. Y con esto, pues el término Full Japan se amplió para abarcar no solamente los contenidos, sino un conjunto mucho más amplio de productos y servicios creativos, finalmente consolidando tanto los esfuerzos como los conceptos, ¿no? O sea, hasta 2010, fíjense, también fue un trayecto, pues, de una década aproximadamente, dijeron, industrias creativas. La institucionalización incluyó varios elementos concretos: informes estratégicos, seminarios con agentes privados, recomendaciones para proteger la propiedad intelectual y la creación de mecanismos de apoyo para la exportación, ¿no? Y además el METI comenzó a patrocinar campañas para promover la marca Japón en el exterior y otras acciones de cooperación con otros ministerios para alinear el turismo, el comercio y la cultura. Ahorita ya, si ustedes entran a la página del METI, hay una división de industrias creativas dentro de su estructura. Entonces, este nivel de institucionalidad, pues, evidencia que la apuesta no fue nada más así como de momento, ¿no? Sino que realmente tiene perspectivas a largo plazo. Y un rasgo clave de esta estrategia institucional, pues, ha sido la cooperación del sector público con la industria privada. El gobierno actúa en coordinación con productoras, con empresas de medios, con sellos discográficos, con agencias de turismo, organizaciones de diseño y muchos otros actores para diseñar campañas conjuntas. Y bueno, yo estudié un caso en particular, que es el caso de grupos idols, eh, de lo que se conocía como Janis Jimucho, y cómo algunos grupos han sido utilizados para proyectos de promoción turística, para campañas de promoción de identidad nacional, etcétera, ¿no? Y luego se unen con la industria de turismo al promover los vuelos de Japan Airlines, etcétera, ¿no? Entonces hay una triangulación entre todos los actores. Y esta coordinación pues permite multiplicar obviamente los recursos y los canales de difusión sin que el Estado tenga que ejercer un protagonismo directo. Era Mariana, pero tenía que pagarle y no sé si... Un micrófono abierto, creo. Gracias. Entonces podemos sintetizar las estrategias japonesas como que en 3 ejes operativos.
por un lado, la internacionalización y la protección de derechos. Para ellos ha sido clave proteger la propiedad intelectual porque ellos dijeron, bueno, sí, nuestra popularización al inicio fue sin que la tuviéramos planeada, pero tampoco estábamos recibiendo como que los beneficios económicos, ¿no? Por toda la piratería, entonces necesitamos proteger la propiedad intelectual. En segundo lugar está esta integración sectorial, o sea, toda la cadena de valor con la intención de aprovechar personajes, historias, marcas para impulsar el consumo de los productos y del turismo, beneficiando a las economías locales también. Y el tercero, pues la diplomacia cultural y la construcción de la marca Japón. Y esto sobre todo después del terremoto del 2011 y del accidente nuclear, intensificó mucho este matiz de usar la cultura y a las figuras públicas para proyectar también esta imagen de resiliencia y un renovado orgullo nacional. Y bueno, los principales resultados alcanzados hasta ahora han sido que sigue la expansión global del anime, sobre todo aprovechando las plataformas de streaming y la distribución digital. En el caso de la música también se ha expandido, pero no al nivel del K-pop, precisamente porque las estrategias de muchas de las compañías productoras japonesas tienen una visión distinta. No tienen el interés de llevar música japonesa en el idioma de las diferentes, de los diferentes mercados receptores, sino más bien decir, bueno, ustedes aprendan japonés, ¿no? Entonces, el enfoque, les digo, es distinto al que tiene Corea. La industria de contenidos fue convertida en el sector eje, digamos, de todas las industrias creativas y su valor sigue siendo comparable al del acero y los semiconductores en el caso de exportaciones. El turismo vinculado al contenido ha generado impactos positivos en, en los turismos regionales. Esto también, pues obviamente tiene una derrama en las localidades. La gastronomía japonesa se ha vuelto motor clave para el turismo internacional. Ha habido un incremento de turistas repetidores o de estancias más largas, sobre todo después de la pandemia, y hay una pues mayor visibilidad de la marca Japón, ¿no? Porque ahora sí hay como que este esfuerzo consciente de llevar Japón al mundo. Pero desde luego, la política de industrias creativas japonesas también tiene sus asegúnes. Por ejemplo, el relevo hacia mensajes de orgullo nacional y el empleo de figuras populares como representantes nacionales, pues es una clara instrumentalización de la cultura para reforzar una narrativa nacionalista y para modular ahí ciertos comportamientos sociales. Entonces eso, pues claro, tiene su parte de crítica. También sigue habiendo algunas brechas entre las políticas que implementa Japón y el mercado internacional. Muchos proyectos siguen diseñándose con una perspectiva interna, es lo que les comentaba, ¿no? No integra suficientemente las necesidades o las percepciones de los públicos extranjeros. Ha habido una dependencia en los estereotipos culturales. O sea, gran parte de la promoción internacional sigue girando en torno a ciertos estereotipos del anime, a los samuráis, a las geishas, y esto pues limita también la diversificación cultural y puede reducir el atractivo a largo plazo. Y entonces pues el reto está en mostrar la diversidad regional, la diversidad de lo que es la sociedad contemporánea y pues ir más allá, ¿no? Pero esto eh, está siendo visto, también Japón está evaluando constantemente y de hecho en 2024 lanzó la nueva estrategia del Cool Japan, haciendo estos ajustes por el cambio que hubo en las industrias luego del COVID y también incorporando un énfasis muy importante en la utilización de las nuevas tecnologías. Y por eso creo que es clave lo que nos va a comentar en un momento Marco, porque los cambios tecnológicos y la inteligencia artificial pues son claves en las tendencias de las industrias creativas a nivel global, ¿no? O sea, y es algo que estamos viviendo y, ok, para dónde van a ir? Entonces, en suma, el éxito de Cool Japan pues es indudable, pero sus retos actuales son cómo diversificar contenidos, cómo equilibrar los beneficios regionales
y cómo adaptarse a un mercado cultural global cada vez más competitivo. Entonces, bueno, pues muchas gracias y aquí dejo nuevamente el código para el artículo y le devuelvo la palabra a René. Excelente, Yunuen. Lo que nos planteas, que es un resumen sucinto de justamente el modelo japonés, es fantástico. Tenemos ya otro marco referencial. Eh, lo que tú señalabas, ¿no? Bueno, en esta hipercompetencia que tienen Corea, Japón con Corea y viceversa, en fin, cómo se van, evidentemente, leyendo, ¿no? Pero, digo, también eso refleja algo que hemos estudiado acá nosotros. eh, en las industrias, es que al final del día esa competencia es positiva porque los obliga a mejorar, los obliga, o sea, estás compitiendo con los mejores. El problema también de México, tomando en consideración, es que pues o nos comparamos con Estados Unidos y es incomparable, o con la región. Entonces no tenemos estas, digamos, botones, ¿no? Y la otra cuestión que tú mencionabas que me parece súper interesante es esto que ahorita va a abordar Marco, es también los puntos de quiebre a nivel de economía regional o mundial, regional y estatal. En el caso de Corea, lo decía, ¿no, Eduardo? Pues la crisis del 97 y otras crisis políticas, en fin, pues han obligado a Corea a repensarse y a encontrar estas industrias o este sector económico como prioritario. En el caso japonés, los puntos de quiebre y el tecnológico. Y eso es fundamental. Entonces, sin más preámbulo, vamos a cerrar con broche de oro la mesa con Marco para que nos ponga al día. Marco, adelante, por favor. Tal cual, amigo. Ahorita los vamos a poner al día en temas de inteligencia artificial. Los saludo antes con mucho gusto, Yunuen, Eduardo, Renato, otra vez. Por supuesto, el doctor Laborde, que tenemos ahí pendiente otro cafecito, y extiendan mis saludos también al doctor Romero. Espero pronto verlo por allá. Y bueno, déjenme compartir mi pantalla. Yo voy a platicar un poquito de esta revolución que es la inteligencia artificial en las industrias creativas. Entonces, bueno, pues vamos arrancando con este tema que es apasionante. Me voy a brincar mi presentación porque ya Renato me hizo ahí el favor de dar una muy buena semblanza. Entonces, Marco Antonio Beltrán para servirles, y yo estoy trabajando el tema de inteligencia artificial aquí desde KAIST en Corea del Sur. Me gustaría empezar con esto. Ya vimos el preámbulo de las industrias creativas y ya esa es una discusión que no vamos a tener, pero sí que siempre es importante para entrar en materia, pues pensar y darle todas las perspectivas posibles a la creatividad, ¿no? La creatividad puede ser un regalo divino. Algunos dicen que es la inteligencia divirtiéndose. Y también es cierto que consiste en ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Y yo creo que hoy más que nunca, en la era de la inteligencia artificial, esta tercera frase cobra mucha relevancia y ahorita vamos a ver por qué. Siguiendo con este preámbulo, pues tenemos que definir desde luego, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Que para los fines que necesitamos hoy, una definición muy sencilla: la inteligencia artificial es la simulación de inteligencia humana ejecutada por un programa para pensar, aprender y actuar con comportamiento humano. De ahí hay muchos conceptos que se derivan. Está el aprendizaje profundo, las redes neuronales, el procesamiento del lenguaje natural, etcétera. Pero lo importante es la capacidad que tiene esta tecnología en particular. La inteligencia artificial tiene una capacidad inmensa para transformar todas las industrias que están conduciendo la innovación en la era digital. ¿Okay? Eso es importante, y muy particularmente las industrias creativas están mega transformadas. Es completamente una revolución. Desde luego, esto trae muchos desafíos y un impacto tremendo. Entonces, en el 2002, Richard Florida decía que la creatividad es el nuevo Producto Interno Bruto. Y lo que escribió es que estamos entrando en la era creativa, donde la creatividad se vuelve el factor clave del desarrollo económico. Eso fue en el 2002. Lo vio como una predicción al futuro. En el 2019 reedita su libro, y yo creo que hoy es más cierto que nunca, ¿no? Las ciudades que logran retener a talento de clase creativa son las que prosperan. ¿Por qué? Pues porque con la inteligencia artificial no necesitas ser el más capaz en ninguna de las disciplinas, solo necesitas mejorar tu capacidad de aprender.
¿no? Necesitas ser creativo en cómo aprendes, cómo manejas los temas y cómo manejas las herramientas a tu favor para seguir evolucionando. Entonces, claro, el impacto es tremendo. Están los grandes mercados, está Estados Unidos, China, la India, que son mercados enormes, y Corea del Sur, que se ha vuelto un ejemplo a pesar de que su impacto económico todavía no es el de las grandes potencias, ¿no? Esto es muy importante y también señalar que ya en América Latina las industrias creativas aportan el 2.2% del PIB. Entonces va creciendo y va a crecer mucho, mucho más para Corea. Y bueno, ya para ir cerrando la visión de futuro, tú sabes que yo soy un futurista, me encanta la perspectiva tecnológica. Pues hacia dónde vamos? Vamos a una adopción completa de los ecosistemas, ¿no? Vamos con plataformas como Eleven Labs que te clonan la voz, como Synthesia que te clona la cara, como Showtime que te permite ya hacer series completamente generadas por inteligencia artificial, ¿no? Ya no necesitas actores, no necesitas absolutamente a nadie, cualquier persona puede crear su show con sus propios personajes o con personajes ya existentes. Hacia allá vamos. El metaverso viene de nuevo, va a haber un resurgimiento importante con experiencias inmersivas y bueno, la adopción completa de ecosistemas gracias o impulsados por la inteligencia artificial. El futuro de la industria va hacia la personalización masiva de los contenidos, gracias a la inteligencia artificial. Analizar los datos de las audiencias y crear experiencias únicas es más fácil que nunca. La automatización de los procesos también, como ya decía, ya no necesitas grandes equipos. Una sola persona que pueda hacer las cosas, que sepa utilizar las herramientas, es capaz de crear genialidades. El contenido híbrido humano-inteligencia artificial que potencia la creatividad combinada y genera pues obviamente algunos debates sobre la autenticidad y la expansión de las experiencias inmersivas. Renato, tú has estado acá, has visto los nuevos desarrollos, los nuevos museos, ¿no? El Arte Museum en Busan es un agasajo, cómo te mete completamente en lo que lo que te está explicando el museo, ¿no? Te puede meter dentro de un imperio, dentro de un pedacito de historia, dentro de pinturas de Monet. Es una locura y es una gozada y hacia allá vamos, esto va a seguir evolucionando. Y más importante que la tecnología y que la industria son las personas. Entonces, el futuro de las personas en la industria, y aquí sí que me gustaría dar un poco estas predicciones, ¿no? ¿Cuáles son esas nuevas profesiones en las que hay que pensar? Primero, los modeladores de prompts para personajes y narrativas. Y ojo aquí, que digo modeladores de prompts y no prompt engineering, ¿eh? Porque ya hoy en día es muy fácil copiar un prompt y hacerte tu foto con Chayanne o tu foto en estilo de Estudio Ghibli. Eso ya cualquiera lo hace. Pero un modelador es un genio creativo que toma esa ingeniería, toma las mejores bases del prompt engineering y las convierte y las transforma para que tengan una narrativa propia para el diseño de personajes nunca antes vistos y demás, ¿no? Acuérdense, la inteligencia artificial, la creatividad, ¿sí? Depende de crear algo nunca antes visto a partir de lo que ya hemos visto antes. Después, los supervisores de entrenamiento de agentes creativos. Este también va a ser muy importante. ¿Qué tipo de contenido alimentamos para obtener el resultado que queremos? Nuevos curadores de arte digital o de arte impulsado por inteligencia artificial, desde luego, ¿no? Y claro, ingenieros de integración multimodal, profesionales en la ética y el derecho digital. Esto es súper importante. ¿Para qué? Pues para resolver los nuevos desafíos que tenemos, ¿no? De entrada, ¿cómo le hacemos para crear programas que involucren todas estas disciplinas juntas, que nos puedan dar un poquito de todo lo que necesitamos y nos enseñen a utilizar las herramientas de IA? Que combinen la algoritmia con la tecnología, pero que no dejen de lado la parte social, pero que tengan transformación digital, pero que además haya un aporte ético importante y además se entienda el ecosistema de política pública del país y además la parte de negocio. Bueno, es una locura. Incubadoras públicas para inteligencia artificial en todos los sectores, pero hoy particularmente en industrias creativas. Obviamente, para México, más que importante buscar la autonomía algorítmica. Este es un tema donde Corea es tal vez el país más avanzado del mundo y de verdad que es súper importante tener autonomía algorítmica porque si no, vamos a depender de los modelos extranjeros el resto de nuestras vidas, ¿no? Y desde luego que fomentar la cultura tecnológica. Yo creo que este es el gran futuro que estamos viendo. Son algunas predicciones en cuanto a la parte de profesiones y los desafíos que estamos viendo hoy por esta revolución de la inteligencia artificial.
Y bueno, ya para cerrar, algunas lecciones de todo lo que hemos visto, yo creo que esto va súper alineado con todo lo que se habló hoy en la mesa. Institucionalidad sólida, una agencia especializada, programas de financiamiento, incubación, promoción del talento, narrativa y cultura como exportación, ¿no? No solamente el Hallyu, pero Japan Cool, la importancia de, tú pones en la mesa hoy K-Pop Demon Hunters y 3 años atrás Pokémon o el nuevo Museo de Nintendo y ahí están, ¿no? Necesitas narrativas que impulsen esa cultura y que promuevan la exportación de tu cultura desde el punto de vista creativo para capitalizar el patrimonio de estos productos. Innovación tecnológica con propósito. Claro, integrar inteligencia artificial con metaverso, con animación digital, con Big Data para poder modernizar la industria que tenemos. Ecosistemas de cooperación, siempre, no matter what, no matter when, siempre necesitas cooperar. La co-creación del arte, tecnología, empresas, academia. Lo vimos en el tema este de los algoritmos que juegan al fútbol en Rocket League, ¿no? O sea, es el gobierno apoyando, las empresas ahí, las academias que ponen al talento, todo para crear una experiencia artística. Va por ahí y finalmente, pues obviamente pensar en el impacto y las repercusiones que esto puede tener y pensar que las industrias creativas no solamente son un motor económico, también son un motor de soft power, ¿no? Es un motor de diplomacia y de divulgación de tu cultura. Por mi parte es todo. Tenemos un canal de YouTube y una plataforma donde damos consejos y más cositas de inteligencia artificial en español. Si tienen ganas, pues échenle un ojito. Se llama Justo al Día con la IA. Y bueno, pues yo cerraría como he estado cerrando los videos el último mes. Después de escucharme, yo creo que al menos en industrias creativas ya están al día con la IA. Muchas gracias. Fantástico, Marco, qué bárbaro. No, pues qué cierre de mesa. Yo felicito mucho a los que están aquí ahorita presentes en tiempo real, a Rosana, a Miguel, en fin, todos están aquí porque creo que sobradamente el objetivo de esta primera mesa se ha cumplido, eh, porque hemos sentado las bases de justamente este proyecto. Ayer yo decía en mi exposición en este gran evento en Estudios Churubusco Azteca, donde fue este, digamos, evento parteaguas, ¿no? Para que México piense y repiense qué hacer con estas creativas. Yo decía que cuando yo tengo 25 años de estar conectado, viviendo, viajando a Asia, me cuesta mucho regresar porque me voy al futuro y regreso al pasado, ¿no? Pero con lo que Marco expuso es tremendo, es un reto tremendo porque estamos muy atrasados en todo en México. No se trata de esta cuestión de romperse las vestiduras, no, se trata de otra vez, está ahí puesto, tenemos mejores ejemplos, pero además Corea nos ha demostrado en lo particular, yo también he sido, pues ahora sí que vínculo entre el gobierno coreano y Latinoamérica, de abrir las puertas para nosotros en el sur global, en Latinoamérica en particular. Marco y su programa en el que está en CAIS, los hemos visitado, es un programa para el sur global, para transferir conocimiento. O sea, lo que él expone es, a ver, Corea ya logra, estábamos peor que ustedes, no, pero peor, pero mucho peor. A partir de todo lo que hicimos esto, y ahora queremos compartirlo. Y no porque sea buena onda, sino porque pues también es parte, evidentemente, de esta diplomacia que genera negocios en una ida y vuelta ganar-ganar. Entonces yo creo que en verdad lo digo en serio, ya tengo 25 años en esto, a veces como estudioso de Asia en América Latina, uno quiere tirar la toalla, porque algo que se mencionaba, ¿no? Ahí con Yunuen, aún los funcionarios de Japón vean esto como cosa de niños. O sea, estos son temas que no son serios porque no hablamos de industria dura, ¿no? De acero, de semiconductores. Y el dato que da Yunuen es, espérame, esto deja más dinero que el acero y los semiconductores. Y en el caso de Corea es igual, deja más dinero al PIB coreano esto que los autos y los celulares. Y si le sumamos lo que nos acaba de compartir Marco de hacia dónde va esto, no, bueno, terrible. Menciono un caso particular, aquí tenemos a una egresada de las pocas carreras que hay para animación, arte digital, etcétera, del sistema público además de un municipio que no son los
los tradicionales en México, se gradúa de la carrera, o sea, ya ella entendió que es el presente, pero no tiene empleo en México. Porque además hay otro problema que tenemos, no solamente es la creación de talento, sino como no hay una industria en donde se emplean. Entonces, pero no solamente es para este sector servicios creativas, es también para el sector industrial. Y finalmente comentar algo que es muy interesante y que pudimos experimentar cuando hicimos el lanzamiento de este observatorio presencialmente. El gobierno de Morelos, la gobernadora le está apostando a esto como el cuarto eje prioritario de su economía de Morelos, porque claro, Morelos ha sido un espacio muy importante para filmación de películas, el ecosistema que tiene, la ecodiversidad, etcétera, la cercanía a la Ciudad de México por el aeropuerto, y decía, bueno, nosotros ya no tenemos tiempo de hacer industria o de atraer industria. De hecho, acaba de ser Nissan en Cuernavaca cerró. O sea, se va la industria, otro además que da empleos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si el futuro va para acá y le apostamos, tenemos potencial de tener otro tipo de economía, ¿no? Y crear empleo. Y está fantástico y ojalá que lo logren. El problema de Morelos y otro estado que haga lo mismo, otro gobernador, gobernadora, es lo que mencionó Marco, es un proyecto nacional, porque esto es de grandes recursos, Coca lo mencionaba perfectamente bien, y otra vez, decía Eduardo, no podemos copiar, pegar un modelo porque no es nuestra realidad, pero mejores prácticas sí. No es rocket science crear un Coca mexicano. O sea, lo que hace Coca, crearlo. O sea, y no es de dinero, es simplemente cuáles son tus prioridades, ¿no? Ahora, tristemente, en la presidencia de México se van a cobrar aranceles a los videojuegos, etcétera. En fin, y además, dentro del gran proyecto no están videojuegos en México, ¿eh? O sea, los sectores que están ahí no están videojuegos. Tú lo señalabas, Marco, lo hemos señalado, videojuegos que otra vez se ve como algo informal, algo de jovencitos perdiendo el tiempo, pero es una industria fundamental, etcétera. Entonces, bueno, los invitamos desde el CIDE, desde este ecosistema que hemos creado con los colegas, las personas que participan, a que sigan las mesas que continúan. La siguiente mesa para que, por favor, ahora sí que, como dicen en inglés, save the date. Acuérdense que más o menos vamos a ir proyectando cada 15 días una mesa así como estas, y en el Inter, conferencias magistrales. Entonces, la próxima mesa, anótenlo, es el miércoles 22 de octubre. El horario va a cambiar, va a ser de 11 a 1. Ahorita fue a las 10 porque además Marco está ahorita en su madrugada, ¿no? En Corea. Entonces, pues bueno, muy amablemente nos donó su madrugada y su sueño, pero van a ser de 11 a 1. Entonces, repito, miércoles 22 de octubre, 11 a 1, y la industria que vamos a abordar es la industria del cine. Vamos a ver cómo funciona nuestra lista. Y como dijo ahí tanto Eduardo como Marco, nada más un Oscar, Parasite. México no ha logrado esto, ni la industria fílmica francesa, ni la española, ni la alemana, ni ninguna otra extranjera más que la coreana. Entonces, explicar la industria, la mesa la coordina la doctora Daisy Sarabia, que es una gran amiga de nosotros, especialista de la Universidad Mayor de San Marcos, pero ahora radica en México, y la acompañarán dos expertos, el maestro Alan Eugenio González y el maestro Jorge Grajales. Y bueno, repito, estas son primeras aproximaciones, ¿no? Y la idea, pues, es que esto ojalá nos dé ojalá que en 10 años, desde ahora, como dijo ahorita Marco, viéndose el futuro, ¿no? Prospectiva, estas mesas sean de lo que ya México hizo a partir de esto. ¿Se acuerdan que hace 10 años, el 1 de octubre del 25, dijimos, y ahora tenemos un Coca mexicano, ahora tenemos una agencia, ahora tenemos K-popers mexicanos, ahora tenemos, es decir, parte de nuestro PIB fundamental es de esto? Ojalá, si en 10 años no pasa esto, pues lo otro no va a pasar, ¿eh? El proyecto de semiconductor mexicano, el proyecto de automovilidad mexicano, están muy bien, pero requieren una cantidad de insumos brutales. Industrias creativas es un gran motor de desarrollo, y claro, ya se expuso aquí en la mesa lo que se requiere, las críticas también, y yo cierro con algo que es muy importante porque hablamos de un espacio académico, en que tenemos que enfocarnos para las próximas habilidades, microcredenciales,
qué carreras son las que se tienen que desarrollar, etcétera. Estuve en Yonsei hace poco, allá en Corea, y los estudiantes de Derecho ya tienen obligatoriamente que usar la IA para armar un caso. Entonces, en vez de meterse a todos los códigos, ya están obviamente pues, digitalizados y a partir de ahí ya generan. Entonces, o sea, todo eso está transformando, ¿no? Los oficios. Y en México seguimos queriendo ser abogados, doctores, en fin. Está bien, está muy bien, pero el futuro en verdad está en otro lado. Nos queda prácticamente un minuto, tristemente, ya se nos acabó el tiempo, sobre todo para despedir a mi querido Marco y que duerma algo. Le debemos unos tequilas que ya próximamente, ahora que venga por acá, vamos a tratar de ponernos al día. Yunuen, muchísimas gracias por haber coordinado la mesa, haber preparado tu exposición. A Eduardo, igual, de veras, muchas gracias, Eduardo. Y mira, ahorita que mencionabas al inicio este convenio que estamos firmando entre la UAM y el CIDE sobre Asia, tú y yo que coincidimos en esos temas y en Corea, creo que es un área que tenemos que explorar, ya lo hemos platicado, pero ahora ya hay que ponerle ahora sí, ¿no? Las CIES y todo. De verdad, muchas gracias. Y bueno, Marco, pues doblemente agradecidos por preparar esto, compartirlo y el horario en el que estás. Eh, Marco es un talento mexicano brutal que esperemos que este país lo aproveche. Del CIDE lo estamos haciendo, pero esperemos que sea, o sea, luego le ponemos, ahora sí que altares a los juegos de fútbol, soccer. Está bien, ojalá lleguemos al quinto partido, pero el futuro está en los marcos que traen el conocimiento y la vinculación. Pues bueno, a todos los que están conectados en tiempo real, gracias por participar. A todos los que nos van a ver de manera sincrónica, pues ojalá que continúen siguiéndonos. Al director del CIDE, el doctor José Antonio Romero, gracias por este espacio. Al doctor Laborde, gracias también por el espacio aquí en la división. Y bueno, ahora sí que solamente le ponemos pausa a este proyecto. Nos vemos dentro de 15 días, ¿va? Un abrazo. Pendientes, amigo, muchas No, gracias. gusto, Saludos hasta a luego. todos. Hasta luego. Gamsanida. Gansami.